Para disfrutar da arte, recoméndovos que veñades ata aquí, ata a biblioteca Nos, porque aquí están os rapaces das artes e oficios que son unha auténtica maravilla. Imos falar con eles, a ver que nos din. Bueno, estamos na inauguración desta exposición da Escola de Artes e Oficios, unha institución centenaria como a Deputación, 134 anos, e aquí de plena actualidade, evidentemente, ca exposición dos traballos deste ano, é dicir, historia por un lado e actualidade é realmente o que aquí temos nas diferentes disciplinas que se imparten na escola, na pintura, na escultura, na talla de madeira, en definitiva, no dibuixo, en todo. Bueno, un auténtico placer. E logo tamén moitísimo, sobre todo, resaltar a vixencia deste proxecto, 134 anos de historia, 275 alumnos matriculados nas diferentes disciplinas, o cal desborda completamente todas as previsións e que, bueno, a consecuencia é que a Diputación non só mantén viva a súa historia, non só mantén viva o apoio á cultura, o apoio a toda esta afición á cultura e ás artes, senón que ademais se compromete evidentemente a seguir mellorando, porque a demanda social é moi importante. Nos traballamos como administración fundamentalmente para as persoas que queren expresar a súa arte, que queren expresar, que queren practicar a súa afición, e aí está a Deputación para apoiar, por suposto, a esta institución centenaria que debe durar por o menos outros 134 anos máis. Así que a cultura é a nosa rosa dos ventos, parecelle? Sin dúbida ninguna, non pode haber un mellor fondo que isto para demostrar o que é o apoio á cultura. Moitísimas gracias, presidente. Moitísimas gracias a vostedes. Soy Marta y soy la autora de estas dos obritas pequeñitas que hice en mi primer año de olería con el profesor Massa. Y nada, intenté jugar un poco con el esmalte, básicamente, para crear efectos así divertidos en las obras. Enhorabuena. Mi nombre es Carolina Barandela y esta es mi pieza, es este perrito que tenemos aquí. Está inspirado en la figura de un pincher, porque tuve uno que se llamaba... Ay, con los nervios se me olvidó, pero mi pieza se llama Amadopta y mi perrito se llamaba Puki, y es un homenaje que hice a la adopción, porque adoptar a los perros es igual a amar, y así es como yo lo represento con mi pieza. Es una pieza de barro, ¿ok? Y está con un vidriado rematada. Hola, son Pilar, este é un cuadro feito a pastel e fixeno con María, profesora. Fermosas mans. Soy Ana, he dibujado esta señora con María, es pastel y es la chica mirando a la chica del sofá. La chica del sofá. Muy bien. Mirando por la ventana. Mirando por la ventana. Uy, 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 ¿qué mirará? Hola, mi nombre es Lucía González Curvelo y os presento mi obra. Es Nala, una perrita que me encargaron pintar. Le quise hacer como un efecto, como si fuera una persona, y como si Nala estuviera disfrazada de Frida Kahlo. Es muy simpática y muy lograda, Lucía. Enhorabuena. Gracias. Hola, son Elvira e fixen esta obra que é unha muller pensando en barro pintado con terracota e vidriado. Uy, como brilla, Elvira? Gustacho brille, brille, Hombre. Antes muerta que sencilla. Bien. Hola, son Mila, aquí vos presento unha figura de barro feita por a miña nai, porque fai moitos anos que falleceu, concretamente 38, e quixen facer un recuerdo dela para poñela no panteón, e por eso está, pois eso, un pouco protegida, brillante, para que, pois eso, a chuvia, o vento, ou calquer cousa, pois que non estropee. E penso que é un bo recuerdo, por eso lle puxen a lembranza, para recordala, pois, para sempre, porque iso vai ser unha cosa que vai quedar no panteón, pois ali para sempre. Hola, soy Rita y esta es mi obra. Muy bien, qué bonito, Rita. Es mi primera obra. Está muy sencilla, pero yo me siento orgullosa de mi profesor Massa, que me orientó y me llevó hasta esta obra.
Yo muy agradezco de ser tu profesor. ¡Qué bonito! Eso sí que es un maestro, no solo un profesor. Fantástico. habla bellezas de él. Lo queremos mucho. Masa. Entonces hacemos un poco de corrido. Muy bien, cuando tú quieras. Hablamos de Rita, Sí, obra de Rita, de Rita. que es muy sencilla, pero parece sencilla, pero trabajo mucho tiempo, porque no trabajo con torno, trabajo con Manos. man 100%, después construir una pieza, después de como pintar con engobe, pintura cerámica, y después coser y después veronizar y coser, y para conseguir vidriado. Muy bien. Muy bien. El Todos siguiente estos- nos trabajamos a distintos colores, de distintas cores y trabajamos con diferentes esmaltes de Ajá. colores también. Y ese, por ejemplo, ese de cobalto, parte de arriba cobalto, parte de interior baixo, es el mismo producto, pero con el resultado que cambiando de cocción de temperatura sale diferente resultado. Y seguimos siguiendo. Esta pieza muy interesante para utilizar para Sí. invierno, para sentar en el sofá y Ajá. hacer calcetando ese utensilio como utensilio. Y Porque para claro, está ponerlo- roto para meter o pasarlo fío. al filo. Ah, Y fío, calcetar, Lala. sí. Bueno. Hay por aquí muy y que interesante. de primera tarefa de contorno que pido hacer dos cuncas iguales, Ajá. dos cuncas de café, tazas de café iguales, y para era fijo para a su pareja y autora. Muy bien. El siguiente es como no solo hacemos lámpara. Ah, qué Una bonita. lámpara, no hacemos solo de trabajar contorno. Artístico, más artístico, y para ser técnica que utiliza como una plancha, hacer una placa y después modelar, después entallar. Último, para veronizar no siempre utiliza como hay esmaltes con Esmalte. efectos. Ajá. Es el que sale el resultado como puntiños que salen todos. Sí. Ese con efectos. Ajá. Estos son distintos Sí, totalmente. ese de Cristina es que es muy interesante. Podemos mirar baixo. Esa textura que tiene, Sí. ¿qué herramienta utilizaría? Buscamos una pédora y Ai, como ver, sí, como sí, estampando, para deixarlle un sí, estampado, deixar- moi sí, ben. sí. Ese tamén é fermosísimo, sí, bellecido, ese de non? conseguir como textura de tronco. Utilizamos Sí. un producto llamado silicato sódico, después para que asinamente cristalización y después de dar golpes para que grietas. Ajá, que produce un efecto madeira, non? Dos piezas y son muy simples, pero trabajar con torno 100%. Después aplicando una técnica un poco asiática, parece como tinta china, Sí. pero dando las pinceladas muy grandes y para dar un poco de dinamismo, ¿no? Muy bien. El siguiente utiliza como soplando, ese soplando de la boca. Soplando. Sí, soplando. Soplando. Dando aire para que espalla abre a pintura. Ajá, ¿no? Más sí. bien, explico, ¿ves? Muy ben, está moi ben Sí, explicado. esa técnica normalmente utiliza pintura de acuarela, eso sale más dorado, pero Bonito. nos trabajamos con engobe de Engobe. pintura cerámica. Pieza muy interesante, es el de como título As mans da miña aboa, Wow. que significa esa era una tea de como ganchillos, y muy grande. Cuando esté muy adecuado de como humedad, Sí. podamos hacer como estampa, como miramos de Cristina, que Sí, tiene sí. pédora, ¿no? Pero Sí. en cambio es una tea de ganchillos. Parece como ganchillo. encaixe. Por
ten? Sí, 100% torno. Ese es muy interesante, utilizando dos diferentes cores de barro mixtos. No está pintado. Ah, son distintos Sí, barros. son distintos Ok. barros y mismo tiempo. Pensé que era toraballa. pintado, ¿no? Sí. Vale. Después brunir Ah, con qué bonito. piedra y el resultado sale un poco brillo. Qué bonito. Bonito. Bueno, ya está, es súper artística, xa, Sí, Masa. Estoy muy orgulloso de tener a su o seu profe, es que Claro. autora chamase Teresa. Teresa es muy trabajadora, muy discreta, pero hay cosas que como cuando hay cosas muy dinámicas. Sí, tengo un movimiento esto. Sí, siempre Es un busca florero precioso, ¿no? ¿O qué va a ser? Hay piezas muy simples, pero después darle un toque diferente y es el caso salió, parece una lechuga, parece, Alfollas de algo. Sí, salió señor. fenomenal. Fenomenal. Ya estamos en sección de ceremonia de té. Claro. Pois a primeira tarefa eu pido aos hermanos para que faga traballa con a man 100%. Entón hai hermanas que fan cosas de cunca de ceremonia de té. En ese caso está presentando tres cuncas diferentes con un platillo siempre a combina porque para tomar un doce antes de tomar té Muy bien. amargo. Pois esta obra es de Olaya Rodríguez e que eu teño unha gran cantidad de xente que traballa en sanitaria e unha de elas é sanitaria tamén. E tamén traballa como gozar o tempo, pasar como desconectar o descansar, ¿no? Es decir que hai xente que quere descansar, dormir, pero eu teño moitos hermanos que veñan para descansar de outra maneira. Evadirse da vida, do dolor e de todo o que ven. Exacto. Contigo nesta arte. Sí, esta peza saiu fenomenal. Entón, como tanto traballo de man, despois tanto combinación de esmalte, saiu fenomenal. Moi artístico, ¿no? O verde sanitario. Y ahora palanganero. Pues, el palanganero. Sí, mira tú, casado. Sí, bueno, dúas obras. Tamén non hai en Japón este tipo no de... No existe palangana. No existe palangana. No había como palangana. Non había en Japón, sí. ok. Ese era que dúas pezas estaba como para decorar, para destacar unha casa que ten e quería poner algo máis que destacar un espazo. Moi ben. Entón, traballamos con pezas grandes, con 100% ese de coamán, non de contorno. Ese tamén que é un florero? Sí, este de floreiro, floreiro que fixo como esa señora, chamase Marina, sempre fai cosas moi artísticas. Era como estivo pintura de debuxo e tallas en madeira, modelo de barro. Por último, chegou a miña disciplina. Oh, que guai, estará encantada contigo como todas. Sí. Que ben, estas son tamén as últimas pezas xa. Ese é unha parella de Mira e Alberto, como combinación de como traballa moi detalle, ¿no? Sí. E Alberto foi profesor de universidade laboral, entón ele o sabe como tenía que facer. Así que o balance é positivo. O balance. Balance moi positivo, sí, non? Moi positivo. Gracias, Masa. Moitas grazas.